No siempre. No siempre, pero lo mantiene discreto. Sí, eso es bueno. Top, Bezat Hashem, nuestro estudio de Refuah Shlema de Shlomo Yedidia Ben Nisim de Aliza. Bueno, Bezat Hashem. Venga pronto Refuah Shlema. Top, estamos en el comienzo de la semana con Ilhot Teshuvah del Rambam en su libro Mishneh Torah, Yad HaChazakah. Estamos en el tercer capítulo y vamos a empezar a ver ahora la Mishnah. Dice en el tratado de Sanedrín: Kol Israel yesh lahem chelek laolam haba. Todo Israel tiene su parte en el mundo venidero. Y afilo malvados que tienen que pagar por sus pecados. Entonces primero van a tener que pasar por un proceso de limpieza. Después que se han limpiado, entonces tienen lugar en el Olam Haba. Y así dice el Rambam en el capítulo 3, en la Halajá Hei. Y así dice al final: Vejen kol ha-reshaim she'avonotehem merubim. Todos los malvados que tienen mayoría de pecados. Danim otam kefi chataehem. Se los juzga de acuerdo a sus pecados. Mayoría, minoría, etc. Como ya lo vimos. Pero yesh lahem chelek laolam haba. Tienen lugar, tienen parte en el Olam Haba, a pesar de que son reshaim, a pesar de que son malvados y tienen más pecados que mitzvot. ¿Por qué? Shekol Israel yesh lahem chelek laolam haba. Porque todo Israel tiene su parte en el Olam Haba, como dice la Mishnah en el Tratado de Sanedrín. Afal pi shechatu. A pesar de que pecaron, y a pesar de que tienen mayoría de pecados, Sheneemar, Ve'amech, Kulam Tzadikim, Leolam Yirshu Haaretz. Y tu pueblo son todos Tzadikim. Leolam Yirshu Haaretz. Y siempre van a heredar la tierra. ¿Qué tierra? Eretz o Mashal. La palabra tierra aquí no es la tierra física, sino es un ejemplo de la tierra espiritual. Klomar Eretz HaChaim, la tierra de la vida. Ve'u ha'olam haba, y ese es el mundo venidero. Ya, entonces de aquí vemos de que también los reshaim, también los malvados, tienen su parte en el Olam Haba. ¿Qué? Entonces, Baruch haba, bienvenido. Shimon. Que nos faltaba el Purim. Uy, ¿dónde era? Baruch haba, bienvenido. Ya entonces, de aquí vemos claramente que el Rambam dice que lo que está escrito, que todo Israel tienen parte en el Olam Haba, es literal, que todos los Yudim, también los malvados, que tienen mayoría de pecados, también tienen parte en el Olam Haba, a pesar de que pecaron. Y eso es lo que dice el Pasuk, que tu pueblo son todos tzadikim. Todos son tzadikim, no hay alguno que otro rasha, mejor. Pero al final van a considerarse como tzadikim. Y por eso, Yirshu Haaretz, y por eso van a heredar la tierra, o sea, Eretz HaChaim, el mundo venidero.
Ya en esta misma halajá, quiero algo agregar antes de pasar a la halajá que vamos a ver. El Rambam dice algo interesante respecto a los Beinonim. ¿Se acuerdan que dijimos que el Rambam dijo que los tzadikim son juzgados inmediatamente para la vida y los reshaim inmediatamente para la muerte, y los Beinonim quedan en suspenso ¿hasta cuándo? Yom Kippur. Y ahí a ver qué pasó durante esa semana, esos 10 días. Allá dice el Rambam algo interesante, y esto tiene que ver con los Chabadnikim, escuchen bien. Los Beinonim, que dijimos que quedan en suspenso, si dentro de la mitad de los pecados hay un pecado muy especial, que nunca se pusieron tefilín. O sea, mitad. ¿Sí? Pero dentro de la mitad de las averot, de los pecados, que nunca se puso tefilín. O sea, nunca significa nunca, ni siquiera una sola vez. Así se entiende del Rambam. שלא הניח תפילין מעולם, דנים אותו כפי חטאו, כן? se lo juzga, כן? זאת אומרת, se lo juzga en base a su pecado, y después, ויש לו חלק לעולם הבא. O sea, nosotros dijimos que los Beinonim, el Rambam me explicó que los Beinonim, sus pecados son perdonados y al final no son juzgados en el Geinom. Eso es solamente cuando dentro de sus pecados no hay el pecado de que no se ponen tefilín. Pero si nunca se pusieron tefilín, ¿qué? La Gemara dice que un Yehudí que nunca se puso tefilín se considera Poshea Israel begufo, como un pecador de Israel en su cuerpo. O sea, es un nivel de pecado muy fuerte. Y por eso, dice Rambam que si dentro de el Beinoní está el pecado que no se puso, que no cumplió la mitzvah de tefilín nunca, entonces va a recibir Olam Haba, pero primero va a tener que pagar por sus pecados, porque el hecho de que no se opone tefilín es que hay lo que desequilibra un poco la balanza hacia el lado malo, por no ponerse tefilín. Y de esa misma forma, entonces, básicamente aquí hay dos ejemplos que primeramente tienen que pagar por sus pecados para luego recibir Olam Haba. Uno es cuando son mayoría de pecados, que es un rasha. Y la otra es cuando es un Beinoní, pero dentro de los pecados está que nunca se puso tefilín. Ya, ahora entendemos por qué el Rebbe de Lubavitch dijo, póngale tefilín a todos los Yudim. ¿Por qué? Porque en el momento que un Yehudí que nunca en la vida se puso tefilín, por lo menos se puso una vez, ya no está en esta categoría de que nunca se puso tefilín en su vida. Entonces, una vez que se puso tefilín, ¿sí? Entonces ya salió del nivel de Poshea Israel begufo, de un pecador de Israel en su cuerpo que nunca se puso tefilín. Entonces, ¿y la implicación? ¿Cuál es la implicación? La implicación es lo que dijimos, de que si esa persona tiene mitad mitzvot, mitad averot, pero si dentro de esa mitad la averá es de que no se puso tefilín, entonces eso inclina al lado del mal. Pero si no, se mantiene Beinoní, se mantiene intermedio, y eso al final lo va a salvar, o sea, lo va a considerar como sí, que va para el lado del bien, y por eso de alguna forma va a tener directamente el Olam Haba.
Pero si es una persona que es Benoni, pero dentro de ese punto parejo está el pecado de no ponerse tefilín, entonces primero va a tener que pagar por todos los pecados, Geinom, y luego recién va a recibir Olam Haba. Esa es la fuerza de la mitzvah de tefilín. ¿Qué? Por desgracia, he visto muchos casos, no en Israel, sino en gente de fuera de Israel. Yo me acuerdo una vez me llamaron para hacer una serie de fotos y tal, a una familia que venía de cierto país, de Sudamérica, porque el niño todo en el Kid Baby, o sea, autobuses, Mishpajá, aviones, todo fuerte. Y él cuando llegó al cótel, el rabino, el chico nunca se había puesto un tefilín, nunca. Todavía no sabía, pero nada, hizo el paripé a la Torá y obviamente se quitó los tefilín, se quitó la equipa. Yo me refiero, ¿esa persona realmente se puso tefilín? No, se puso tefilín. Se puso tefilín. Pero tiene que ser con Kavaná ponértelo. Tienes que saber qué haces. Ahí ya entramos, que Kavaná, no Kavaná. El tema es, yo ahora no entro en ese detalle. Yo hablo en el sentido de que una persona, ¿sí?, que se puso tefilín una vez o nunca, esa es la diferencia entre uno que va a tener que pagar por todos los pecados o no. Si era Beinoni, esa es la diferencia. No, yo veo a aquí vemos en el cótel, con mis amigos son... entonces la gente va a hacer la tefilá, todas las personas que pasan al lado de un Jabatnik, ¿sí?, y les ponen tefilín, entonces ponen súper, ya quieres ponerme, ponme tefilín, no, ya fe, Anajón, pero que pone gran Kavaná, no Kavaná, sí Kavaná, eso ya es otro detalle. Pero de aquí vemos de que al fin y al cabo, también los malvados reciben Olam Haba. Es mejor de que antes de eso van a tener que pagar por los pecados, ¿sí?, van a tener que pasar por un sistema de limpieza, ¿qué? Pero luego de que recibió su castigo, entonces va a recibir Olam Haba, porque eso es lo que dijeron Jajamim, Shekol Israel Yeshlem Chelek Olam Haba, Ve'amech Kulam Tzadikim, y en tu pueblo son todos tzadikim, Yafé. Pero cuando nosotros leemos la Mishnah ahí en Masejet Sanedrin, después de que la Mishnah dijo que todo Israel tiene lugar en el Olam Haba, inmediatamente dice Ve'elu she'en chelek l'olam haba, y estos son los que no tienen parte en el Olam Haba. O sea, que la regla es regla, pero como toda regla que tiene excepción. Ya fue. Entonces, la regla es que la gran mayoría de Am Israel, aunque hayan sido Reshaim, tienen lugar en el Olam Haba, pero hay algunos ejemplos o dimensiones de Reshaim que ya su Rishut, su maldad, es de otro tipo, de otro nivel, y que por ese motivo esos ya no tienen Helek le Olam Haba, esos sí pierden su parte en el Olam Haba. Esa es la excepción. Y el Rambam ahora va a enumerar y a explicar cada uno de esos ejemplos de personas que no tienen lugar en el Olam Haba. Si el Geinom es un proceso de purificación, ¿qué? Los que no tienen el Olam Haba, se quedan. ¿Qué pasa con ellos? Diré que el fuego del Geinom no es suficiente para purificar a esas personas, y por eso no tienen Helek le Olam Haba. ¿Qué es eso de Poshe Guf Shelo? Poshea Begufo, pecador en su cuerpo. O sea, un yehudí que nunca se puso tefilín en su vida, se considera que es pecador en su cuerpo, o sea que su cuerpo no cumplió esa mitzvah nunca. Jajamí lo denominaron Poshea Israel Begufo.
pecador de Israel con su cuerpo. El otro día leí un señorcito, el bar mitzvah, a los 70 y pico de años. No, Baruch Hashem. Baruch Hashem que existe bar mitzvah, porque bar mitzvah básicamente no es nada. ¿Qué es bar mitzvah? Cumpleaños. Eso es bar mitzvah. ¿Sí? No hay ninguna halajá en el Shulchan Aruch que hay que ser bar mitzvah. Es automático. No hay que hacer bar mitzvah. Bar mitzvah es cumpleaños número 13. ¿Qué significa cumpleaños número 13? Que desde ahora tienes que empezar a cumplir mitzvah. Yo fe. El ama. Los Yehudim acostumbraron a hacer una fiesta y esto y lo otro cuando uno cumple 13 años. Y parte del cumpleaños es de que se pone tefilín en público y sube a la Torá, mejor si es un día para subir a la Torá. Y todo eso es para ir a hacerlo más público. ¿Sabes? Entonces, gracias a eso que la gente quiere, sí, que quede la foto de su hijo que se puso tefilín en la bar mitzvah, entonces hacen bar mitzvah y bueno, si hace bar mitzvah ya hay que comprar tefilín para ponérselo. Entonces, gracias a eso, por lo menos una vez en la vida se ponen tefilín en el bar mitzvah. Después lo dejan de lado, pero por lo menos en el bar mitzvah se pusieron, pero en el momento que se pusieron tefilín en el bar mitzvah ya no están dentro de la categoría de Poshea Israel Begufo, sino que es un Yehudi que por lo menos una vez se puso tefilín. Una pregunta. ¿Cómo es posible que se pierda algo que es completo, como alma completa, y que se esto? ¿Cómo es posible que se pierda la esencia? ¿Cómo es posible? Por eso obviamente Ramjal dice que es casi imposible encontrar un Yehudí que no tenga Helek Leolam Haba. Es muy difícil que se llegue a ese nivel, pero Sí existe. otra vez, hay excepciones. ¿Cómo entendemos un completo e incompleto? Si una persona hizo cosas muy graves en su vida, entonces su alma se contaminó, lamentablemente, hasta tal nivel que tiene que perderse, que tiene que desintegrarse de alguna forma, ¿sí? Aunque sea Neshama. Esto lo entiendo, pero la alma común será incompleta. Esto no lo entiendo. No acaba de la alma ser incompleta. Hay una alma primordial, una alma hermosa. Entonces, ¿cómo es posible que claro que esto es una chispa que se pierde, pero algo tiene que ser completo, el número completo, digamos, de las chispas. ¿Cómo será posible entonces? ¿Cómo se completa? Se completa. Cada uno tiene sistemas para completar esas cosas. ¿Cómo lo hace? La teshuvá, ¿no? ¿Ah? La teshuvá completa a la persona que ha hecho muchas averot, inclusive en el último momento que hace una teshuvá fuerte, de llanto, de dolor. Sader, eso sí lo hizo, pero si no lo hizo, ¿qué es? Una persona incitó otra idolatría y murió. ¿Ah? Digo, personas como incitaron penosamente idolatría a otra y No, murió. eso es lo que querías preguntar algo. ¿Qué? Se a pessoa vem de um ambiente totalmente secular, né? Não teve nenhum contato com o judaísmo, ele entraria nessa categoria ou não? Porque, de certa forma... Si me dejan continuar, ahora van a ver si el Giloni está dentro de esta categoría o no. ¿Qué? Entonces dice el Rambam. O sea, otra cosa que quiero acotar, que está en el halajá anterior, que no solamente los Yehudim tienen parte en el Olam Haba, sino también entonces quedamos así. Los Beinonim que dentro de su Beinoniut
tienen el pecado de que nunca se pusieron tefilín, entonces tienen que pagar por sus pecados, pero tienen el Olam Haba. Los Reshaim, los malvados que tienen más pecados que mitzvot, también se los juzga por sus pecados, pero tienen lugar en el Olam Haba. Y Hasidei Umot HaOlam, que son Hasidei Umot HaOlam, los piadosos de las naciones del mundo, o sea, aquellos Goim que cumplieron Sheva Mitzvot Benei Noach, las 7 Mitzvot de Benei Noach, también tienen Chelek Leolam Haba. Ya, justamente hoy estudié en el Rambam, en las Salahot, en el último libro de las Salahot del Rambam, que él dice ahí que los Goim que cumplen Sheva Mitzvot Benei Noach lo tienen que cumplir, no porque su cabeza les dice que tienen que cumplir esas mitzvot, sino porque Hashem ordenó eso en la Torah y se lo encargó a Moshe Rabbeinu. O sea, así como nosotros cumplimos mitzvot, no porque se nos ocurre que tenemos que cumplir las mitzvot, sino porque Hashem nos ordenó cumplir las mitzvot, también los Goim, los Benei Noach, cuando cumplen sus mitzvot, sus Sheva mitzvot, las tienen que cumplir, ¿sí? Para considerarse Hasidei Umot HaOlam, para considerarse los piadosos del mundo, de las naciones del mundo, las tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque Hashem ordenó esas mitzvot para los Goim en la Torah y las entregó por medio de Moshe. Eso es un Hasid Umot HaOlam. Y si las cumple, no por ese motivo, sino porque a él se le ocurrió que moralmente o éticamente corresponde cumplir esas mitzvot, dice el Rambam, no se considera Hasid Umot HaOlam, sino que se considera Jajam Umot HaOlam. O sea, ese señor es un Jajam, porque llegó a la conclusión de lo que hay que hacer por su cabeza y lo hace por eso, y no lo hace porque Hashem lo ordenó. Pero no está en la categoría de Hasid Umot HaOlam. Así dice el Rambam. ¿Qué? Top. Ad Kan, el prólogo. ¿Qué? Una pregunta, es que esta semana me llegó la revista aquí de Jerusalén, una revista de camino, y venía hablando todo el tema del holocausto. Entonces yo me pregunto, estas personas que ayudaron a tantos judíos a salvarse, una monja, el embajador de España, en Holanda, el otro, ¿esta gente es posible que lleguen a Olam Haba? ¿Qué hacerles de...? Mejor. Aunque hay No que ver. Que cumpla la ley de Noah, sino que han ayudado a Como van que hicieron una gran mitzvah, pero si son idólatras, entonces ¿qué hacemos? Najón, salvaron a Yehudim. Najón es una gran mitzvah. Una monja salvó 1.500.000. Una monja. ¿Está bien? Es idólatra la mujer porque la mujer es idólatra. Amor a todos los judíos. Que también ahí hay el heshbon de más mitzvot, más averot. Eso es una gran pregunta. Dice el Rambam, Be'elu she'en lahem chelek la'olam haba. Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. Otra vez, entre paréntesis, hay un poco de divergencias entre nuestros jajamim, que es exactamente el Olam Haba. Pero según el Rambam, el Olam Haba es el Olam Aneshamot, es el mundo de las almas. Así el Rambam dice más adelante. Según el Rambam, el Olam Haba no es corporal, no tiene cuerpo. ¿Qué? Yafé. ¿Qué tiene cuerpo? Tchiat HaMetim, resurrección de los muertos, pero eso es otra cosa. Según el Ramjal, el Olam Haba es Tchiat HaMetim. Según el Ramjal, el Olam Haba es el mundo de la resurrección, donde hay cuerpo y alma, donde van a volver a convivir. Eso es el Olam Haba, según la opinión del Ramjal. El Rambam dice que no.
¿Ah? Rambam dice que no. El Rambam dice que el Olam Haba es mundo de almas totalmente desconectado del mundo corporal. Entonces, ¿cuál será el sentido de resurrección de los muertos? Ulay es una etapa en la vida del mundo, pero no es el Olam Haba. El Olam Haba. Eso es lo que dice el Rambam, que es el Olam Haba. Bejolofen, volvamos a esto. Entonces dice el Rambam, Elu she'en lehem chelek le'olam haba, ela nichratim ve'ovdim ve'nidonim al godel rishon bechatatam le'olam ule'olme olamim. El Rambam aquí, ¿cómo se dice? Sin escatimar palabras, dice, estos son los que no tienen Olam Haba. ¿Qué significa que no tienen Olam Haba? Que son cortados y se pierden y juzgados por su gran maldad, por sus pecados, para siempre. Leolam u leolme olamim. O sea, esas almas se pierden para siempre. Así se entiende de lo que dice aquí el Rambam. O sea, para algunos el Geinom es una etapa para llegar al Olam Haba. Entonces tienen que pasar por un cierto tipo de limpieza para poder llegar al Olam Haba. Pero hay algunos que solamente compraron pasaje hasta el Geinom. Después no les alcanzó el dinero y no pueden seguir después del Geinom y se quedan ahí por siempre. Ajá. El cartel no funciona. Mejor. Top, ¿quiénes son? El Rambam trae aquí una lista, que cada uno de la lista se divide en subcastas. Los primeros se denominan minim. ¿Quién? ¿Se acuerdan de la tefilá? Birkat minim. ¿Qué es un min? El Rambam va a explicar qué es un min. ¿Qué? Apicorsim. Apicoros. Vamos a ver qué es un apicoros. Nosotros traducimos a estos ejemplos como tipos de herejes. ¿Sí? Pero eso es muy en general. Akofrim batorah. Los que no creen en la Torah, reniegan a la Torah. Beakofrim betechiat hametim, y los que reniegan de la resurrección de los muertos. Ubebiat hagoel, y en la venida del Mashiach. Veamumarim, los rebeldes. Veremos a qué rebeldes se refieren. Mumar. Umachatiei arabim. Entonces ya tenemos minim, apikorsim, kofrim batorah, kofrim betechiat hametim, bebiat hagoel. Mumarim, ya tenemos 6. Machtia Rabim, 7. Son los que incitan a Am Israel a pecar. Esos son peores. No sé si son peores, están dentro de la lista. ¿Sí? Dafka el Rambam no lo trajo como el primero. ¿Sí? No sé si el Rambam va de más a menos o de menos a más. A lo mejor entonces están en la lista de los que no tienen parte en el Olam Haba. Veaporshim midarkei tzibur, los que se apartan de los caminos del público. ¿Quién? Dotomeret, las personas que se apartan y no son parte de Am Israel y toman su camino aparte, también no tienen Chelek leolam haba. Veaosea verot beat ramah befaresia keye Yoakim. Otro ejemplo. Personas que pecan públicamente, como el rey Jehoiakim, que vamos a ver, sí, que Jajamín cuenta sobre él, que era un rey muy pecador, idólatra. Sí, en el Yerushalmi, Talmud Yerushalmi traen sobre él, que él decía, Amelachim shayu lefanai lo yadu largiz et Hashem. O sea, dijeron, él decía, a pesar de que antes de mí hubo reyes pecadores,
pero eran flojitos, no sabían cómo hacer enojar a Hashem Behemet. Eran amateurs, no eran, o sea, no estudiaron en la universidad como yo para... Hacer enojar a Hashem. ¿Qué? ¿Acaso necesitamos de su luz? Tenemos oro, ¿sí? Bekitzur, el pasuk dice en Divrei Hayamim, Yeter Divrei Yoakim betoavotav asher asa, y las demás palabras de Yoakim y sus abominaciones que hizo. Bekitzur, Yoakim es uno de los ejemplares de aquel que peca de manera pública en contra de Hashem. Esos no tienen Helek Laolam Haba. Amosrim son los... ¿Cómo se dice esto en español? Moser es uno que delata a su hermano frente a los Goim. Delatores. Vamos a ver a qué se refiere, si delata en cosas que tienen que ver con vida o con dinero. Matilei aimal atzibur shelo l'shem shamayim. Aquellos que provocan el miedo del público, shelo l'shem shamayim, o sea que utilizan su poder como un rey para someter al pueblo, de que tengan miedo de él y que hagan lo que él dice. De esa forma, ¿qué? Beshofchei damim, asesinos, ubalei lashon hara, más de balei lashon hara, periodistas. Políticos. ¿Políticos? Políticos tienen otras cosas, dafka lashon hara. Yo no digo de qué país. Balei lashon hara no es una persona que habla lashon hara, sino que es una persona que constantemente está en lashon hara. Ese es un Baal lashon hara. ¿Qué? Y el último es Amoshech Orlato. Una persona que le hicieron Brit Milá y que trata de jalar su piel para esconder su Brit. O sea, no quiere que vean que le hicieron el Brit Milá. Tiene vergüenza de su Brit. ¿Ma? Como un periodo griego pasó eso. ¿Qué? Los chicos alemanes eran judíos y los llamaban para el ejército, intentaban tapar sus vidas. ¿Qué? No, eso era para salvar la vida. Aquí estamos hablando, que lo hace para renegar de su pacto con Am Israel, con Akadosh Baruj Hu. Ese es Amoshech Orlato. O sea, él quiere ocultar su judaísmo. ¿Qué? Por ejemplo, si una persona hizo uno de los pecados, como por ejemplo que incitó a la idolatría a un judío, pero después hace teshuvá, entonces esa es la Mejor, él hizo teshuvá, ¿y qué pasa con el que incitó? Ese es el problema. Entonces, o sea, ya no tienes control. De todas formas no tiene... No, acá habla en el ejemplo que trae el Rambam, Mahtia Rabim. O sea, no estamos hablando de una persona que incitó a un individuo particular. Estamos hablando que lo hace en masa. O sea, él hace propaganda para que los Yehudim pequen. Entonces, eso es a otro nivel, ya es a nivel público. También es que el Rambam trae en el próximo capítulo. Aquel que se creía gay, que decía que era el Masías, ¿no? Que luego se pasó al Islam. No, el Rambam en el próximo capítulo trae 24 cosas que dificultan la teshuva.
no la impiden completamente, pero la hacen difícil. ¿Qué? Arba besim dvarim me'akvim et teshuvah. O sea, me'akvim significa que le provocan una gran dificultad y es muy difícil hacer teshuvah de esas 24 cosas. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces el Rambam trae también aquí varios grupos y mini grupos y dice Amate et javero miderech tová lerá, el que inclina a su compañero del buen camino al mal camino. Entonces ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo que es muy complicado de hacer teshuvah. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer teshuvah por lo que yo hice, bueno, es mío. Yo hago teshuvah, yo decidí. Pero ahora, ¿cómo le vas a hacer al otro que le incitaste a que haga teshuvah? ¿Sí? Ulay, lo que tú lograste contigo mismo, no lo vas a lograr con tu compañero. Y el otro se va a quedar en su camino al cual tú lo incitaste. Entonces, otra vez, si una persona hace teshuvah y trata de convencer a su compañero, o sea, Joliot que él ya hizo el intento y se considera teshuvah, pero aquí estamos demostrando, ¿sí? Al fin y al cabo, tu pecado no es tuyo solamente, lo transmitiste a otra persona, aunque sea una sola persona. Top. Yo leí el otro día, o quiero recordar, ahí dejó este tema, y venía otro que no sé si usted lo ha dicho, que es el no seguir las costumbres que hay en el lugar. Una persona que no quiere seguir las costumbres judías en el lugar, también está... Pues bonire, aquí dijimos que hay uno que se aparta de los caminos de la congregación. La pregunta es a qué se refiere eso exactamente. Bonire, leat. Entonces tenemos aquí Minim, Apikorsim, Kofrim Batorah, Kofrim Betchiat Ametim, Biat Agoel, Mumarim, Machtia Rabim, Porshim Midarkei Tzibur, Osea Berot Biat Ramah, Mosrim, Matilei Ema לציבור שלא לשם שמיים, שופכי דמים, בעלי לשון הרע והמושך עורלתו. Básicamente tenemos aquí 14 excepciones a la regla. Son muchas excepciones, pero Kamubán de que aquí cada una de estas cosas son cosas bien pesadas, cada una en sí misma. Asbone. ¿Ma? 15 conté yo, pero está bien, 14, 15. Después vamos a completar otra vez a ver quién tiene razón. Aminim. Empezamos con el primer tipo, los minim. La palabra min en hebreo es especie. Min. O sea, esa es la traducción literal de la palabra min. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como una especie muy especial de personas. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué especie de personas incluye los minim? Entonces el Rambam dice lo siguiente: Hamisha em anikrei minim. Hay 5 tipos de minim. ¿Qué? Aomer she'en sham Eloah ve'en la'olam manhig. El primero es lo que Ulay nosotros denominamos en general un ateo. Que él dice que no existe Dios. Que no existe Dios y no hay ¿qué? Najón ve'en la'olam manhig, y que el mundo no tiene alguien que lo dirija. ¿Qué? Como está escrito en la Torah, lo leímos en el Shema, ve'lo taturu acharei levavchem, no vayan detrás de vuestros corazones. Y la Gemara de Masejet Brajot explica qué significa ir detrás de no ir detrás de vuestros corazones cuando vuestros corazones tienen pensamientos de herejía. Zo minut.
Entonces, Minut es la persona que dice, en Elohim, no hay Dios. No hay Dios. Yo. Ese es un tipo de min. 1. 2. ¿Qué? Najón. Sí. Como dijo una vez un min yehudí, dijo, gracias a Dios no creo en Dios. Qué declaración fuerte que existe. La declaración es muy fuerte que existe. Una vez una persona ve a Leao sentado ¿Qué? de Uruguay. ¿Qué? Dice, yo no creo en Dios. Dice, yo en ese Dios que tú no crees, yo tampoco. Najón. Es el Salmo 14 que David Amelech habla en contra de ellos, que dicen que no hay Dios. ¿Qué? Bekitsur, entonces ese es el primer ejemplo. El que dice que no existe Dios y que el mundo no tiene una dirigencia divina. 2. Aomar Sheyesh Shamanik. El segundo tipo de min es el que dice que hay Dios, pero es más de uno. Avalem Shnaim o Yoter. Eso ya se siente como idolatría. ¿Mejor? Sí, Ceder. 1 es 3, 3 es 1. ¿Más? Idolatría, lo que hacen los tipos. Mejor. Ya fue. Muy bien. Entonces el primero es de que no hay Dios. Y el segundo es de que hay más de uno. Están en la misma categoría. ¿Qué? 3. Aomar sheyesh sham ribon echad. Dice el Rambam. Hay una persona que cree que hay un solo Dios. Ahora ya estamos hablando numéricamente, ya estamos bien. Hay uno solo, único. Aval sheu gufo bal tmuna, pero tiene cuerpo, es corporal. Tiene alguna característica corporal o de figura. Entonces, eso es básicamente un tipo de minut. ¿Mejor? Entonces, si ustedes tendrían que colocar al cristianismo en el segundo ejemplo o en el tercero, o sea, el que hay más de uno o que es corporal, ¿en cuál lo colocarían? Los dos juntos, empieza la teología y empieza así, y después termina la teología y empieza así, pues termina finalizando. O sea, primero lo personifican y luego ya es el Padre y el Hijo y el... El segundo, ¿no? ¿Lo casaron? ¿Con Z o con S? Stop. Hay un caso en que solo es el tercero. Bueno, sí, claro. El cristianismo dice no es que son tres, es que es 3 en 1. Es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Mejor? Y lo peor de todo es que Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. uno le lee varios, pero lo peor de todo es que los tres son uno. Son diferentes en uno. Sí, pero uno pasa más hambre que 3 es 1, 1 es 3. Top. Bueno, entonces ese es el tercero. otro min. Entonces, uno es el ateo, otro es el que es idólatra, no hay uno, son dos. El otro es también idólatra, que cree que tiene cuerpo, ¿qué? Que es uno solo, pero que tiene cuerpo. Vejena Omer Sheno levado arishon vetzur lakol. El próximo es de que él no es el único primero y el creador. Zotomeret que hay otra fuerza, que, o sea, él cree en un Dios, y Afilu cree que no es corporal, ¿qué? Pero Él no hizo todo. mejor, él básicamente acopla a ese Dios que no es corporal alguna otra fuerza de la existencia, ¿sí? Como dice, no le va a Rishon, ¿sí? Así como Dios
acorporal, único, es Dios, pero hay otra fuerza que lo acompaña desde el principio, que la podemos llamar energía o la podemos llamar de otra forma, ¿Naturaleza? que sí, mejor, así como él desde el principio existe desde siempre, así también lo que él creó, el mundo, mejor, esa es una de las opiniones filosóficas de que todo, ¿Spinoza entra ahí? no sé, Dios no- que opinan, La madre naturaleza. ¿más? La madre naturaleza. Que opinan de que básicamente toda la creación está conectada con el creador desde el principio, o sea, todo lo que existe desde siempre, no existe desde un punto que nosotros lo denominamos Bereshit bara Elohim. בסדר? יפה מאוד. כן. O sea que Dios es co-creador con alguien más. Esa es la idea. El Midrash dice que una vez vino un filósofo, canire griego, y le dijo a Rabban Gamliel que vuestro Dios es un gran escultor o pintor. ¿Por qué? Porque él encontró buenas pinturas que le ayudaron a crear al mundo. Entonces, ¿qué se esconde detrás de eso? De que todos los fundamentos, los componentes esenciales de la creación, Hashem Keilu los encontró y con ellos creó al mundo. ¿A dónde los encontró? Los encontró porque ya existían. Y con eso él creó. Entonces, de acuerdo a esto, el Min está haciendo un paralelismo entre el Boré y el Nibra, entre el creador y la creación. Y los pone al mismo nivel. Paralelamente, este siempre existe, este también siempre existe. ¿Qué? Entonces, ese es el concepto de que Hashem es Kadmon, Hashem siempre existió, y nosotros opinamos, ¿sí?, en que no hay otro que siempre existió como él y que es eterno y que es absoluto. Según esta opinión, no, hay algo más. Mejor, este Dios es absoluto, este Dios es eterno, este Dios es de siempre, este Dios no es corporal, pero hay algo que se le asemeja en el aspecto temporal y siempre existió. Después tenemos otro tipo de min, que es aquel, que es el que podríamos denominar el idólatra, pero ya no el idólatra por definición alágica, ¿sí?, de que cree que hay más de un Dios, o que el Dios es físico, porque es al final, dice, bueno, hay Dios, solamente que hay alguien que sirve lo que llamamos, ¿cómo denominaron Jajamim a los idólatras? ¿Sí? Abodat Kochavim Umazalot. Akum son las iniciales, ¿sí? Oved Kochavim Umazalot, el que sirve a las estrellas y a los Mazalot. ¿Cómo? Constelaciones. Najón. Entonces, eso para el Yehudí es idolatría. El que sirve a una estrella o alguna constelación o algún tipo de criatura física, que para que sea como intermediario entre él y entre Ribon Haolamim, entre Akadosh Baruj Hu y las criaturas, que básicamente ese fue el error en el cual se introdujo la humanidad cuando empezó a actuar en la idolatría.
eso el Rama lo trae como origen de la idolatría, que es Shituf, ¿saben cómo se llama? נכון, Asociación. נכון, נכון. כן. זאת אומרת, el Rambam aquí denomina esto min, y es un tipo de idolatría. Otra vez, esta persona no es de que no cree en Dios, pero sirve a alguien como intermediario para llegar a Dios. ¿Qué? La viuda Levi, en el Kuzari, él quiere decir de que lo que hizo a Israel en el pecado del Egel fue idolatría, pero fue un nivel relativamente débil o bajo de idolatría. ¿Por qué? Porque ellos siguieron creyendo en Akadosh Baruj Hu y en ningún momento renegaron de su existencia, pero quisieron utilizar lo que dice aquí el Rambam. Quisieron utilizar un intermediario. En el momento que no vino Moshe, ¿sí? Teóricamente, según el Heshbon que ellos habían hecho, tenía que haber regresado. Hay jajamim hacen la cuenta de que todavía no tenía que regresar y se confundieron, etc. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un intermediario para que iba a servir a Hashem. Pero vemos que según esta opinión, la viuda Levi quiere de esa forma debilitar un poco la fuerza del pecado y quiere demostrar de que al final, Behemet, solamente murieron 3.000 personas dentro de Am Israel, dentro de un pueblo de millones de personas. Sí, no es que no es nada, pero relativamente es un porcentaje muy, muy bajo. Pero vemos de que Am Israel pecó en esto solamente de que, según la opinión de la viuda Levi, el pecado no se puede, digamos, definir de una manera absoluta como la idolatría oficial. Ya, el Rambam aquí lo trae como un tipo de Avodat Kohabim. ¿Sí? Es Avodat Kohabim hasta tal punto de que la persona que hace esto está categorizado como un min dentro de los diferentes tipos de idólatras. A ver, también vemos aquí que lo trae como el último, que es el también dentro de los minim, que él está ahí. Kol echad michamisha elu min. Cada uno de estos, dice el Rambam, se considera min. Entonces, en síntesis, los minim son, en forma general, personas que tienen algún defecto, ¿sí?, en su teología a nivel de Akadosh Baruj Hu. Como dijimos, 1, que no hay Dios. 2, que hay más de uno. 3, de que hay uno pero es corporal. 4, que Él es único y no es corporal, pero hay algo que lo acompaña, ¿sí?, lo que llamamos el shituf, el acompañamiento de alguna criatura existencial desde siempre como él mismo. Y el tercero es lo que llamaríamos la Avodah Zará antigua o la Avodah Zará, ¿sí?, que conecta a Dios por medio de algún tipo de intermediario. Esos son los minim, de acuerdo a la opinión del Rambam. Acá, señores.